Ríos, venga para acá, venga para acá. No, pero perdóname, el ministro es más guachaca que nosotros dos. Pero venga. Porque el otro día nos bailamos un pie de cueca. Súper bailado, ministro. ¿Cómo estás? Hoy día vine preparado hasta con mi chupalla. Ministro, ¿qué quiere hacer? ¿Un pie de cueca o la campana batiente o la víbora asesina? No, la campana batiente me queda un poco lejos. No, es un poco difícil para mí esa. Un pie de cueca. Tiene altas misiones hoy día. Bailar cueca. Ya. ¿Está dispuesto? Completamente. Explicarnos bien el fondete en tu casa. Pero va a tener tiempo para hacerlo. No se preocupe. Encantado también. Y también dar recomendaciones sanitarias porque en clave este fin de semana nos tenemos que cuidar mucho, ¿sí o no, ministro? Así es. La idea del Fondéate en tu casa es que nosotros nos cuidemos este 18 de manera que lo celebremos en familia. Así que allá Cosita y a Osito les mando un tremendo abrazo, saludo. Qué bueno este reencuentro. Yo sé que durante este fin de semana van a haber personas que se van a reencontrar, que antes no podía, pero tiene que ser guardando todos los resguardos que hemos dicho, es decir, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, 5 personas máximo al interior del hogar, adicionales a quienes habitan ahí, pero solo en las comunas que están en fase 2, 3, 4, 5. Eso quería preguntarle, porque y no es importante el tono que ha tomado el gobierno en esta materia que tiene que ver con respecto a, ¿saben qué? Va a haber permiso, porque esa es la realidad, va a haber permiso, con ciertas restricciones, pero va a haber permiso y eso nos permite también que vivamos escenas como la del Osito ahí en Temuco, no sé si vio antes el terminal de tren, el terminal de bus ayer, está ese ánimo de celebrar, y fíjese que escuchando y viendo a los chilenos, yo creo que la gran mayoría está acatando y está interiorizando esto de tener un 18 en casa, pasarlo bien. Tal cual, la inmensa mayor parte de los chilenos ha entendido que el mensaje es ese, que este es un 18 que se pasa en familia. Mira, nosotros estuvimos el otro día en La Vega mostrando esto mismo con distintos locatarios. Me acabo de echar gel en las manos, así que esto está sanitizado. Para paso a paso nos cuidamos. Fondéate en tu casa. Perfecto. Y es bien sencillo, porque yo sé que algunos nos han echado talla, me dicen que son hagamos muchas una cosas, dinámica, le pongo una dinámica. A ver. Yo le hago preguntas a lo quién quiere ser millonario y usted me contesta. Ok, vamos. Pregunta número 1 dice así. Si vivo en una comuna en cuarentena, ¿puedo pedir permiso para juntarme con mi familia dentro de la misma comuna? No, no puedes. Respuesta definitiva. Respuesta completamente definitiva. Las comunas que están en cuarentena tienen los permisos tradicionales, es decir, 2 permisos que tienen durante toda la semana para ir a poder hacer compras y otras, pero no tienen el permiso de fiestas patrias. Ok, perfecto. O sea, están como un poco paralizados, reconozcamos los ministros. Los de cuarentena quedaron un poco castigados para estas fiestas de 18 de septiembre. Más que castigados, lamentablemente, siguen en cuarentena y, por tanto, ninguna persona puede ir a visitar a una familia que esté en cuarentena, ni ellos que están en cuarentena pueden tampoco salir. O sea, pueden celebrar los del núcleo familiar solamente en la casa, en el adentro de la departamento. casa. Es lo que me pasa a mí. Mi comuna está en cuarentena, la comuna de Buin, y por tanto yo solamente puedo celebrar con mi familia adentro de mi casa. Nosotros vamos a hacer nuestras propias empanadas y vamos a ir a hacer nuestra propia fonda con nuestros cabros chicos. Ya, tampoco pueden ir a esa casa en cuarentena otros que vengan de otras comunas y que hayan pedido este permiso porque estaban en transición. El permiso solo se puede pedir para una comuna que está en fase 2. Vale, póngale pausa. Pero ahí vamos a la siguiente pregunta número 2. Vamos. Si vivo en una comuna en fase 2, ¿cuántos permisos puedo pedir para juntarme con otros familiares? Puede pedir solo un permiso. Y ese permiso es adicional al otro permiso que tenía, por ejemplo, para poder hacer compras. Entonces, un solo permiso, 6 horas máximo, que lo puede ocupar o el 18, o el 19, o el 20. ¿Ese permiso es familiar o tiene que sacarlo cada una de las personas? Lo tiene que sacar cada una de las personas. Si son mayores de 14, lo puede sacar el mayor de 14 porque el sistema se lo permite. Y si son menor de 14, tiene que incorporarlo el padre o madre, digamos, quien sea el tutor de ese niño menor. ¿Qué tengo que especificar en ese permiso? ¿La dirección donde estoy, es decir, mi casa, y la dirección donde voy? Las dos cosas. El permiso te va a pedir tu dirección actual, tu dirección de destino. Te va a decir que son 6 horas y te va a hacer además poner una firma, digamos, con un ticket en que si tú estás en una comuna en fase 2 o en una comuna en fase 3 y quieres ir a visitar a alguien, necesitas también marcar ahí que no te vas a bajar del auto si es que llegas a pasar por una comuna que está en cuarentena. Eso es muy importante. O sea, si en tu trayecto tienes que cruzar por una comuna que esté en cuarentena, lamentablemente entonces tampoco puedes bajarte en ese lugar. La idea es protegernos. El sistema reconoce que la dirección que yo estoy anotando, es decir, el lugar donde voy de visita, efectivamente es una comuna en transición. Sí. ¿Sí? ¿Me va a dar solo alternativas de comunas en transición? Exactamente. Te va a dar alternativas dependiendo cuál es tu hogar y cuál es el destino, si es que puedes o no puedes. O sea, si tú pones como destino una comuna que está en cuarentena, te va a decir que no se puede. Ok, perfecto. Y también ese RUT que se usa para pedir ese permiso
queda bloqueado después, porque solamente puede ocuparse una vez el 18, el 19 o el 20. Ahora, ministro, hemos hablado de los que se portan bien, que yo creo que son la mayoría, pero lo voy a invitar a que revisemos una imagen de lo que ocurrió en la región de Coquimbo con personas que no lo están haciendo bien, pues y hacen de todo para tratar de vulnerar los controles, y miren lo que pasó ahí en Coquimbo. Está esta revisión, están pidiendo los antecedentes y la sorpresa no estaba ahí, no estaba en ese diálogo con el conductor, sino lo que había en la maleta. Porque, miren, las imágenes son elocuentes, se ocultó el maletero, ahí está. Eso es lo que no puede pasar, ¿no? Eso es lo que no puede pasar, ministro. Mire. O sea, ¿pero cómo calificaría usted esto? no, ese es un intento de un engaño completamente inaceptable. Si está en el maletero es porque obviamente estaba tratando de pasar gato por liebre. Y lo que nosotros le pedimos a los ciudadanos es que nos ayudemos entre nosotros. ¿Qué se arriesga una persona haciendo eso, por ejemplo? Ahí obviamente hay un sumario sanitario, que es una cuestión administrativa, pero además hay una denuncia al Ministerio Público, porque ahí está infraccionándose el artículo 318 del Código Penal. Por tanto, podría ser doble multa. Una es por el sumario sanitario y otra es por incumplir el artículo 318 y siguientes, que son los que hablan sobre delitos que van contra... Sí, delitos que van contra la salud pública, y la multa del sumario sanitario puede ser hasta 50 millones de pesos. Y la multa del otro también puede incrementarse. Entonces, siempre y cuando haya reiteración del delito, pues esa multa más grave. Reiteración, ¿no? Hace que sea más grave, y este tipo de cosas también hace que sea más grave. Porque como el rango es súper alto... Hay un dolo acá, hay una intención. Exactamente, hay una intencionalidad detrás de esto. Nosotros hemos visto algunas personas que han sacado certificados falsos de juntas de vecinos para decir que residen en una comuna distinta, para ir, por ejemplo, a su segunda vivienda. Otros que tratan de evadir los cordones sanitarios, y yo me junté hace un par de días con todos los intendentes de Chile y les pedí que especialmente fuéramos muy exigentes en aquellos lugares que son típicamente turísticos, porque lo que sería inaceptable es que una persona vaya a una segunda vivienda mientras hayan otras personas que estén en cuarentena. Eso simplemente no se puede, y por ejemplo en la región de Valparaíso, el día de ayer, a mediodía, ya se habían devuelto más de 10.000 vehículos y se habían cursado más de 1.500 sumarios sanitarios. Entonces, si alguien se pretende saltar las reglas, lo va a pasar mal. ¿Fue tarde el cordón sanitario, cree usted? Porque hoy día comienza a las 6 de la tarde y algunos alcaldes de algunos balnearios han denunciado que ya hay bastante gente que se desde ha ido hace una semana con anticipación, claro. Sí, lo que pasa es que poner el cordón sanitario significa también obstaculizar un poco el tránsito de personas que normalmente van allá. O sea, hay alto tránsito normalmente entre personas de Santiago y la región de Valparaíso, porque viven en Valparaíso y trabajan en Santiago, o de camiones que van a llevar insumos, medicina, no sé, pues... cuestiones para el supermercado, lo que fuese, digamos, alimentos, etcétera. Entonces, cuando uno pone un cordón sanitario es súper estricto, porque significa que todo vehículo tiene que ser detenido y tiene que mostrar. Y por eso los tacos. Ahora la pregunta, ministro, si efectivamente hay sanciones, porque lo que estamos viendo acá del maletero no es la primera vez. Sí. Se había visto en ocasiones anteriores. Lo que hemos visto y han detectado también las autoridades que están haciendo la fiscalización correspondiente es que hay muchas personas que han pedido un permiso colectivo de empresa y llevan a toda la familia efectivamente a la segunda vivienda. Entonces yo me pongo en el caso de aquel que está viendo esto y cumple la norma. Se pregunta, bueno, ¿hay una sanción o no? Porque si no, cada uno hace lo que quiere. No, la hay, y por supuesto que esto a uno le da rabia, porque hay muchas personas, la inmensa mayoría, que se portan bien, sin embargo, por unos pocos que se portan mal, se empieza a propagar de nuevo el virus, y entonces algunas comunas siguen en cuarentena. Comunas como El Bosque, que este lunes, después del 18, va a salir de cuarentena, llevaba casi 160 días en cuarentena. Exacto. Entonces, obviamente que es muy difícil para las familias que están ahí, pero este tipo de cosas son las que uno tiene que llamar la atención, a decir que esa chispeza del chileno, esa, dejémosla para otra. Es que esto no tiene nada de chispeza. Yo creo que esto es una falta de respeto. Claro, es una falta grave, y si se dan cuenta, la mayor parte de quienes están ahí son jóvenes. Y hay un problema que tenemos con los que son más jóvenes, que ellos sienten de que a ellos no les pasa nada, de que es menos grave para ellos. Lo cual, teóricamente es cierto, hay algunas personas jóvenes que también se agravan muchísimo. Pero el problema no son solamente los jóvenes, pues, no es solamente uno, sino que también es el otro. Porque para otra persona puede ser realmente letal esto. Entonces, si uno no toma conciencia de que no solo tiene que preocuparse por uno y por su más cercano, sino que también por los demás, es imposible que salgamos juntos de la pandemia. Empatía. Tengo otra pregunta para ir matizando. Pregunta número 3. Si vivo en una comuna en fase 3, 4 o 5, ¿puedo ir de visita a una comuna en fase 2? Sí, puedes. Puedes ir de visita, pero tienes que pedir el permiso también.
Usted necesita permiso. Por ejemplo, yo vivo en Providencia, fase 3, quiero ir a visitar a la Diana que vive en Lo Barnechea, que está en fase 2. Tengo que pedir yo un permiso, aunque esté en la fase 3. Exactamente. No, la subsecretaria Paula Daza en la mañana dijo exactamente lo contrario. No, A ver. No. Sí. Si tú estás en fase 3 y quieres ir a una comuna que está en fase 2, tienes que pedir permiso. Y lo puedes pedir solo una vez. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, tú vives en Providencia que está en fase 3, si te vas a mover dentro de la comuna, O a otra no de fase necesitas, o a otra que está en fase 3, no necesitas permiso. Ah, Pero si vas a una que está en fase 2, necesitas pedir el permiso y es una sola. O sea, Simón, tú me puedes ir a visitar una sola vez en todo el fin de semana. Elige 18, 19, 20. El 20 voy a estar más descansada, Iré. pues no tengo que trabajar. Iré. ya, pero para aclararlo, si estoy en fase 3, es Sí. decir, como una de preparación, ¿no es Sí. así? Y Diana también, ¿puedo ir a visitarla sin pedir ese Así es, permiso? Que era lo que puedes ir decía a la visitarla sin pedir el Fase permiso. 3, pero ella está en Si son fase dos 3. comunas que están en fase 3, Providencia de las Condes, por ejemplo, pueden visitarse, pero ¿Cuántas veces quiera? sí, pero con la restricción del aforo. De las 6 Es decir, Sí, del 5 aforo de las personas 10 máximas personas. adentro del hogar y 10 personas en un espacio público. Sí. Hoy está Perfecto. compleja esta cuestión. Eh, ¿Vio el meme de la pregunta de la, La PSU. de la PSU? Lo pidieron, ¿no? Sí, yo le echaba talla a mi equipo que nosotros nos sacábamos puntaje nacional, si esa era la pregunta. Así que vamos. Van bien. Oiga, ministro, ¿qué pasa con los que ahora están en su segunda vivienda? Porque sabemos que hay gente que efectivamente lo hizo. ¿Se puede fiscalizar en algún balneario, Algarrobo? Escucha al alcalde Zapallar que hacía la denuncia también. Sí. ¿Se puede ir a fiscalizar una vivienda y certificar que no es la primera vivienda y mandarlos de vuelta a su lugar de origen? Se puede, eso ya ha estado ocurriendo y nosotros hemos recibido denuncias en algunos balnearios como Villarrica, Pucón, Algarrobo, Cachagua, Zapallar, El Quisco y otros tantos en donde sí, cuando hay denuncias, por supuesto que se puede ir a hacer esa fiscalización y también esas personas muchas veces están en tránsito, es decir, van al supermercado, van a otro lugar, con lo cual Carabineros puede detenerlo y decir, demuéstrame que esta es su residencia. Y entonces ministro, se puede iniciar ese sumario sanitario, pueden ser expulsados ¿Y de la se ha región. hecho ya? Sí, se ha hecho. ¿Hay personas de Sí. vuelta que estaban en su residencia? Así es. Hay Ayer personas que han sido de vuelta. el abogado Logan, panelista de nuestro programa, encaró, yo creo, de muy buena manera a la Seremi de Salud y que yo encuentro también que ella no tuvo una buena respuesta, termina diciendo yo no soy abogado, con respecto a la inviolabilidad del hogar. Sí. Esto de ir a... Inviolabilidad. ¿Cómo dije yo? Te salió un poco, pero no Pero importa. seguí adelante, que lo Es importante. súper difícil. Inviolabilidad. Y no se puede violar el hogar. Exactamente. Dejémoslo más fácil. Y la respuesta que da la autoridad no es satisfactoria. Dice, bueno, yo no soy abogada, como que en el fondo no es una buena respuesta. Yo creo que usted también hizo el análisis el día de ayer desde el punto de vista de la comunicación, donde hay que ser bien cauteloso, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Qué está por sobre lo otro? ¿La norma, la ley, la crisis sanitaria o la Constitución que establece de que no se puede hacer un, entre comillas, allanamiento a un hogar sin una previa autorización de un fiscal? A ver, primero la Seremi es una gran Seremi, ha hecho un trabajo extraordinario durante todos estos meses con altísima fiscalización. Nos están ayudando no solamente quienes trabajan en la Seremía de Salud, sino que también Carabineros, la PDI y también inspectores municipales que están como a préstamo, llamémoslo así, para la Seremía de Salud, que también hacen esta misma fiscalización. Entonces, lo que ocurre es que hay derechos que están en pugna. Estamos hoy día en un estado de excepción, que es por calamidad pública en el caso de la pandemia, y por tanto hay ciertas restricciones a las libertades que no se podrían hacer en épocas regulares. Por ejemplo, si se acabara el estado de excepción, no podríamos hacer cordones sanitarios, no podríamos hacer cuarentenas. Toque de queda. El toque de queda tampoco. Esas son las razones por las cuales se dijo que se iba a hacer otros 90 días más porque el tema es la pandemia. Ahora, eso no significa que los otros derechos queden completamente fuera, sino que tienen que ser compensados. Y por tanto, la Seremi de Salud puede hacer fiscalizaciones en lugares privados y lugares públicos. Pero para entrar a un hogar tiene que haber de todas maneras un indicio, tiene que haber una flagrancia. Y por tanto, si es que toca el timbre a alguien de la Seremi de Salud y la persona dice, yo no estoy haciendo nada, usted no puede ingresar a mi casa, la persona no puede entrar, el fiscalizador no puede entrar. Solo podría entrar si es que hay un indicio, si es que hay alguna razón que lo justifique Por ejemplo, y con ayuda de la fuerza pública. Por ejemplo, música fuerte. Si está fuera el fiscalizador y escucha que hay harta música, ruidos, personas conversando, ¿tiene la posibilidad de entrar? Ahí habría una razón, pero perfectamente el dueño de casa podría decir, oiga, no. Estoy con mi ¿Y familia. qué es lo que tiene que hacer entonces el fiscalizador si quiere insistir en que quiere hacer una, por ejemplo, entrar adentro de la casa y fiscalizar? Tiene que esperar que llegue el auxilio de la fuerza pública. Y por tanto solo puede Ya. entrar, comillas, por Sí. la fuerza
con Carabineros o la PDI. Ahora, el poder de Eso lo dijo fiscalización ayer. que tiene la Seremía es bastante poco, digamos, lo hemos visto hoy en día. No da abasto, sobre todo en fiestas patrias, donde el número de personas que van a estar celebrando es mayor. Me imagino que se van a focalizar solamente en casos puntuales o donde efectivamente hay una denuncia que esté bien materializada, ¿no? Van a haber más de 7.000 carabineros que van a estar dispuestos a la fiscalización, más las Fuerzas Armadas que ayudan en los cordones sanitarios, más los fiscalizadores mismos de las seremías, que como digo están potenciados por los propios alcaldes, que nos han dado a préstamo, digamos, estos otros fiscalizadores. Entonces van a ver, y nos vamos a concentrar, por supuesto, en las comunas que están en cuarentena, en las comunas que están en fase 2, pero también en aquellas denuncias. Es decir, si alguien pretende hacer una mini fonda dentro de su casa y va a tener 20 o 25 personas, por supuesto que va a llegar una fiscalización y la sanción es dura. Y la sanción no es solamente para aquellos que están invitados a la casa, ojo, sino que también para el dueño de casa. Para los que reciben. Ahora pregunta ya, llegan, hay música fuerte, efectivamente hay indicios claros de que ahí se está realizando una fiesta. Llega los Seremi acompañado de la fuerza pública, Sí. tal como dice usted, que en este caso me imagino única y exclusivamente son carabineros. Carabineros o la PDI, sí. O la PDI, ok. Llegan ahí y pueden entrar a la casa. ¿Quién me pueden pedir? Identificación, carnet de identidad, domicilio, no tengo idea. ¿Qué tipo de registro o documento podrían pedir para efectivamente ingresar a la casa y después establecer la denuncia o la sanción correspondiente? O sea, son dos cosas. Primero, las personas que van a fiscalizar siempre tienen que estar debidamente identificadas. No puede ir cualquier persona. Y cuando decimos debidamente identificada es porque está con el uniforme propio del fiscalizador. Por ejemplo, si es de la Seremia de Salud, tiene una chaqueta identificada como Seremia de Salud y además va con una credencial. Y en esa credencial sale su fotografía, sale su nombre, está firmado por el jefe de recursos humanos, es decir, no puede entrar cualquier persona a la casa, eso para que lo dejemos también súper claro. Si es con carabineros, por supuesto, el carabinero también tiene que identificarse y cuando hay una fiscalización, adentro del hogar queda un acta. Y queda una copia del acta para la persona que es el dueño del hogar. Claro, pero mi pregunta es, ¿qué documento me piden? No, el carnet de identidad, y por tanto hay un control de identidad, así como también si son, no sé, están los invitados y hay 10 invitados, le van a pedir los permisos, si están en una comuna en A los fase 2, por invitados. ejemplo, claro, a los invitados le van a decir, muéstreme su permiso de estas 6 horas. Perfecto. Y van a haber algunos que no tienen permiso, entonces hay un sumario sanitario para esos que no tenían el permiso y Ojalá también todos para el dueño de tengan casa. permiso. Tengo otra pregunta. Titit. La pregunta dice así. Si mi grupo familiar, pregunta polémica, aviso, está compuesto por más de 5 personas, O el caso del ministro. Como en mi caso. como en mi caso también, ¿puedo invitar a 5 personas extra a mi casa? Sí, puedes. Puedes invitar a 5 personas adicionales a quienes habitan el hogar, pero lamentablemente a todo tu grupo familiar no lo pueden invitar a otra casa. Exacto. Yo no Ese- puedo ir a tu casa ni a la tuya, Sole, pero ustedes que son menos podrían venir a la mía. ¿Sí? Sí. ¿Y qué ya. pasa en el caso de una familia, no sé, estoy pensando en la Diana, que son 6, ¿no? Somos 6. Son 6. Más el perro, ¿cuántos ¿El perro? perros? 7. Si viene, Pero el perro no y necesita si otra permiso. familia, Ah, por ejemplo de su hermana, son 6, no pueden dejar uno fuera. Se tiene que anular ahí. ¿No nos podemos juntar? Se pueden juntar. Ahí no se pueden juntar Aunque sea lamentablemente, niño. O que tendrían que turnarse. Los niños también cuentan como una Como uno persona más. completa y total, así que, y para los permisos, los niños menores de 14 van incorporados en los permisos de los padres y los mayores de 14 pueden pedirlo por sí solos. Ya. Perfecto. Bueno, pasan cosas durante las fiestas patrias. ¿Quiere